Pues yo primero de todo quiero agradecer que Miguel González que me has invitado a formar parte de este ciclo. Yo sé que las conferencias no se dedican, pero se la voy a dedicar a mi padre, que hace 2 años que se murió, justamente por estas fechas, y fue de las primeras personas que me empezó a llevar a mí a museos y me empezó a hablar del surrealismo. Esta charla parte de una exposición que realicé en el IKEA, en Tenerife. Me invitó Gilberto González, el director antiguo, para que fuera a hacer una exposición sobre el surrealismo. Y yo le propuse hacer una exposición partiendo de la histeria y partiendo de la relación y el interés del surrealismo por la histeria. Aquí no os voy a contar la exposición porque no tiene sentido, pero os quiero contar la investigación de la que parte la exposición. Es una investigación que para mí ha sido muy importante porque es transversal a toda mi línea curatorial y espero que os interese. Es un tema un poco perverso y un poco bizarro, pero espero que os interese y lo he intentado hacer lo más ameno posible y allá vamos. A ver, histeria. En 1938 se celebró una de las exposiciones más importantes y subversivas de la historia del arte. Sus organizadores, André Breton y Paul Éluard, prometían en la invitación una noche de histeria y para conseguirlo no dudaron en contar con Marcel Duchamp como comisario, Salvador Dalí y Max Ernst como asesores técnicos, Matt Wright a cargo de la iluminación y Wolfgang Paele como diseñador de la exposición. Los espectadores eran recibidos en la calle por el rey taxi de Dalí, que los preparaba para pasear por las calles más bellas de París. Una vez dentro de la sala, un corredor largo y oscuro, marcado por letreros de calles reales e inventadas, acompañaban a 16 maniquíes, intervenidos cada uno por un artista diferente. A los visitantes se les entregaban linternas para que pudieran iluminar las obras, y el camino desembocaba en una sala cubierta por arena y hojas. En el techo de este espacio colgaban 1.200 bolsas de carbón, rellenas de periódicos. Había también 4 camas que invitaban a salir de la realidad y adentrarse en el mundo de los sueños. En el medio, encendido, un gran brasero de hierro iluminaba el espacio. Junto a él, un estanque con todo tipo de detalles humedecía un espacio en donde pinturas, fotografías, collages y objetos extraños aparecían colocados en puertas giratorias y paredes. Se expusieron unas 200 obras de 60 artistas pertenecientes o afines al grupo surrealista, como Alberto Giacometti, Leonardo Carrington, Pablo Picasso, Sonia Musset, René Magritte, René Biosvaro, Joan Miró, Meret Oppenheim y Istanbul. La experiencia se completaba con un fuerte olor a café tostado y una banda sonora de gritos y risas, que junto con una marcha militar alemana sonaba dentro de la sala. El momento más dramático, sin lugar a dudas, ocurrió en la inauguración. Ellos prometían, en la invitación ellos prometían que iba a ser una velada donde iba a tener una noche de histeria. Esa es la invitación. La invitación, para la invitación hicieron un pasacalles donde sacaban, todos eran disfrazados de policías y sacaban un autómata que no se había disfrazado, pero unos cosas de madera. Iban por la calle todos paseando, se hicieron las fotos e invitaron a todo París. Hay que entender que es el 38. El grupo surrealista ya es famoso. Aquí ya va la gente, la creen. Este es, en la Galería de Bellas Artes estaba el taxi de Dalí, que yo creo que habéis visto todos porque es el que yo por dentro, que tiene 2 maniquíes. Eso está en Figueras ahora, en el Museo de Dalí. Y eso, que esperaba la puerta del taxi de Dalí, entrabas por este corredor y Man Ray, que era el responsable de la iluminación, te daba linternas. Tú ibas con tus linternas iluminando ese tipo de corredor donde veis que ellos lo llamaban las calles más bellas de París. Eran calles acompañadas de maniquíes intervenidos, maniquíes de mujeres, intervenidos todos por diferentes artistas. La única mujer que intervino un maniquí fue Sonia Musset, los demás fueron todos artistas hombres. Y alrededor vais a ver cómo había
ese tipo de piezas, que eran colas, cuadros, muy soldado. Esto venía mucho, esta idea fue de Duchamp y venía de las exposiciones que se habían hecho del movimiento Dada. Pasabas por este corredor con tus linternas, ibas iluminando lo que veías, lo que no, ese esbeño, y llegabas de repente a una sala. Esta sala era una sala muy grande y en cada esquina había una cama. Esta gramola es la gramola de Óscar Domínguez, por ejemplo. De esa gramola a Óscar Domínguez se le ocurrió la feliz idea de ir a una serie de mujeres y grabar a una serie de mujeres que estaban encerradas, cómo se veían y cómo gritaban y tal, y salía por ahí el sonido de las piernas de la mujer. También salían un sonido de marcha alemana, de marcha militar. Eso hay que entender por el momento histórico que estaba viviendo, ¿no? Y esto le daba una tensión a este cuarto que estaba, seguíamos oscuras aquí, en este cuarto, ¿vale? Este cuarto tenía un gran estanque que daba a la zona de señal y un brasero en el medio, ¿vale? La gente se quedó fascinada porque había olor a café tostado, la humedad del estanque, tierra en el suelo, toda una instalación, ¿no? Y de repente apareció esa mujer que es Helen Baden. La experiencia se completaba con un fuerte olor a café y una banda sonora de gritos y risas que junto con una marcha militar alemana sonaba dentro de la sala. El momento más dramático, sin lugar a dudas, ocurrió en la inauguración. Como he contado antes, en la invitación se prometía una noche de histeria, pues esta sería realidad gracias a la actuación de Helen Baden. La joven bailarina se contorsionó y bailó simulando un ataque de histeria. Aleccionada para la ocasión por Dalí y Wolfgang Baelen, apareció ataviada con un camisón blanco rasgado que dejaba entrever su cuerpo. El vestuario y las posturas que utilizó Helen Baden, así como el ideal, la idea de representar una histérica, no era un simple capricho para provocar al público. Imitaba el imaginario en torno a la histeria inventado por el doctor Hermann Charcot. Aquí veis la cama, ¿no? Como los cuadros por el desorden, y Helen Baden apareció. A Dalí le pareció que era más erótico y más subversivo, más transgresor, si el camisón estaba rasgado y ella, al contornear su cuerpo, no solamente lo insinuaba, sino que lo mostraba. Y saltó de cama en cama y se contorsionó y liberó su cuerpo y todo el mundo se quedó fascinado con este momento de histeria. Esto es el diccionario surrealista que yo creo que todo el mundo habrá visto alguna vez, porque Siruela hizo una traducción y lo reprodujo, a lo mejor lo habéis visto. Por eso el diccionario surrealista era el catálogo de la exposición. Aquí sale ya el término histeria y cómo lo describen ellos, que os voy a contar. Aquí, este es un diccionario, pero todas estas obras que van apareciendo en el diccionario eran obras que estaban en la exposición. Y ellos, fue André Breton el que dio el diccionario. Ellos las pensaron que era muy bonito, que realmente es una idea muy buena, ir reproduciendo esas obras e incluyendo términos que acompañaran ya la idea de surrealismo y todos los conceptos que estaban trabajando. El doctor Jean-Louis Charcot tenía un libro que es la famosa iconografía fotográfica de la Salpêtrière. En los volúmenes que componían ese estudio aparecían fotografías de las pacientes que representaban con sus cuerpos diferentes estados de su enfermedad. La Salpêtrière era un asilo de mujeres inmenso en donde existía un pabellón dedicado exclusivamente a la histeria. Su director era el doctor Charcot. En él había ingresadas mujeres que debían estar alejadas de la sociedad o que sus familias enviaban para recluirlas por diferentes causas, como podía ser cambios repentinos de humor, traumas o crisis nerviosas. Este pabellón se convirtió en un gran espectáculo circense que se abría al público una vez por semana para que médicos y curiosos ilustres pudieran caer seducidos ante el ataque de histeria. En las famosas sesiones de los martes, los espectadores podrían mirar a las pacientes replicar los síntomas de la histeria, sometidas por hipnosis, drogas o la estimulación de lo que llamaban zonas erógenas. Se realizaron diferentes métodos que permitieron la dominación visual de estas mujeres, como el taller glaciado,
para hacer moldes de escayola de las partes del cuerpo o un laboratorio donde Paul Levar, Albert Londres o Paul Richter crearon una escenografía para realizar fotografías de conclusión de iconografía. Se clasificó cada movimiento que dividía el ataque de histeria, inventando un imaginario ambiguo que mezclaba la tensión del deseo y la repulsión en una representación circense de dicho acontecimiento. Eso es una foto del ataque de histeria, para que veáis que, o sea, la gente tenía muy claro lo que quería cuando le hacen encargo a Euler, ¿no? Quería representar este imaginario del siglo XIX, pero en los años 30. Esa es la Sainte-Trieste. Este era un asilo, mira que era enorme. Era un asilo que se había hecho en el siglo XVIII en París. Y en el siglo XIX se empiezan a crear sitios donde recluir a gente que es molesta. Entonces se empieza a pensar en arquitecturas de la represión. Y se actualizan ese tipo de... se llaman asilos, puede ser manicomios o lo que sea, vamos. Se empiezan a actualizar ese tipo de edificios y empiezan es un momento en el que la ciencia juega también un poco a la invención y al arte, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Jean-Martin Charcot había estudiado Bellas Artes y tenía muy claro el nombrado director del pabellón de la histeria, o sea, solamente del pabellón, ¿vale? Ay, pues me voy. Ese es enorme, pues solamente un pabellón era el pabellón de Jean-Martin Charcot. Era el pabellón de la histeria y la epilepsia. Él tuvo la feliz idea de que, claro, es el momento en donde la ciencia empieza a clasificar. Entonces, él quiere clasificar, empieza a estudiar la enfermedad de la histeria, que todavía en aquella época era una enfermedad. Era una enfermedad que no tenía un imaginario concreto. Y es ese señor el que crea ese imaginario. Crea un set fotográfico. En el pabellón hay una zona en donde hay un pasillo, hay unos planos que se ven, hay una entrada en zigzag para oscurecer la entrada, hay un pasillo y en el fondo del pasillo hay un set fotográfico que es una cama con una almohada, y tal, esos puntos, y ya está, ¿vale? Muy neutro. Tenéis que entender que los tiempos de exposición de la fotografía en aquella época son muy lentos. O sea, cuando digo de teatrillo bizarros, digo teatrillo bizarro porque es un teatrillo total, es una invención. Esas fotografías no son reales. Él lo que hace en esa iconografía es representar diferentes momentos del ataque de histeria. Y los va clasificando abajo, actitudes pasionales. La chica sí. Esa postura es súper conocida, encantada, imaginaros. Una chica en camisón, es en la época del siglo XIX, las mujeres llevan corsé, el tobillo ya era una parte erótica, y no era ese tipo de fotografías, ¿sabes? Ese es genial. Hay un tipo de ataque de histeria que son las que se le llamaban la fase como de la princesa durmiente, de la dama durmiente, que eran chicas que supuestamente en su ataque de histeria dormían días y días y días y días y días y días y las van fotografiando dormidas y todo esto va también con fichas técnicas. Entonces, de repente, ha movido la cabeza. Día 3. Serafina sigue durmiendo. Movió un poquito la cabeza. Parece que respira más profundo. Y duermen 20 días. Y todas clasificadas, ¿no? Esto os encantaba. Chicas durmiendo hay muchísimas, muchísimas. Actitudes pasionales también. Charcot venía de Bellas Artes. Entonces hay que entender que, de repente, en el primer volumen de la histeria de la iconografía, empieza a hablar del barroco. Y empieza a hablar de Rubens, que a mí eso me encanta. De repente empieza a decir que, claro, porque las técnicas ya existían, pero nadie las había descubierto. Rubens lo intuyó, porque Rubens, claro, en el exceso del barroco, habían pintado muchas mujeres en posturas desnudas, en posturas pasionales, posesas, habla mucho de las santas, de exorcismos, de posesas, de místicas. Y habla de y todo eso dice que todo ese imaginario supersticioso, ahora ya con la ciencia tiene un nombre, y es la histeria, ¿no? Entonces, sigue clasificando a esas mujeres, pues eso, pues hay unas más famosas, otras menos famosas, unas que de repente
funcionaban más. Por ejemplo, es que ahora vais a ver, hay una que funcionó muchísimo porque era muy guapa y les gustó muchísimo. El set fotográfico va evolucionando con los años, ¿vale? De la cama pasan de repente a la mujer vestida, también les interesa la representación facial de las emociones, ¿no? Eso es muy importante porque luego también vais a ver cómo se usa esto. Y por supuesto, estaba muy de moda la hipnosis, la catalepsia, eran formas de investigación científica donde las mujeres ya vestidas podían danzar, dormir, ¿no? Y seguir con ese teatrillo de otra manera, ¿no? Ya más dinámica, ¿no? Los martes se abría la Secretier. Los martes se abría para hombres ilustres que solían ser intelectuales, también podían ser, por ejemplo, Freud, que es un alumno de Sarcot, habla cómo le gustaba ir a París, tomar cocaína y irse a la Secretier a las cercas. La cocaína era legal, pero claro, o sea, era un entretenimiento, era un espectáculo totalmente morboso, ¿no? Sarcot pintaba, bueno, el dispositivo de dominación visual que había dentro era tal que había, yo no he conseguido moldes, pero os he visto moldes que se hacían moldes de vaciados del cuerpo a las mujeres en diferentes posturas. Esto se hacía también. O sea, no era una invención de Sarcot. Sarcot lo que tenía era las técnicas más modernas del momento, las últimas tecnologías para investigar el cuerpo de la mujer en los diferentes estados de la característica, ¿vale? Pero eran dispositivos que también se estaban usando en antropología criminal y en diferentes ciencias. O sea, no era una cosa solamente de Sarcot, ¿eh? Aquí estaba toda la ciencia que estaba hablando, vais a ver, porque os un poquito. El momento científico, antropología criminal, medicina, estaban estudiando con esos mismos dispositivos de dominación visual. Había grabadores, o sea, llamaban gente de Bellas Artes para que hicieran los moldes, dibujos. Sarcot, como dibujaba, pues también hizo sus dibujos. Esto, claro, esto es la iconografía, la real, los 3 volúmenes son con fotografías, pero fue un éxito y enseguida se tradujo a diferentes idiomas y enseguida se difundió también con dibujos, ya no solamente con fotografías. Estos dibujos son por los que usa Maxence en Una semana de bondad. Maxence era bueno, todos conocen a Maxence, ¿no? Es un artista surrealista bastante interesante que hizo una de las primeras novelas gráficas de la historia, Una semana de bondad. Él coge todo este imaginario, recorta los libros de Sarcot directamente. Todas estas mujeres que veis, ¿no ves? La actitud pasional, la mística, todas estas mujeres que vais a ver como en los camisones en las camas, es todo Sarcot. Había, por ejemplo, lo de la pierna arriba, uno de los síntomas de toda la histeria eran partes del cuerpo como que con movimientos incontrolados. Y curiosamente la pierna era el hit. Pierna que se veía hasta el muslo, era maravillosa, incontrolable la pierna. Recorta todo este imaginario y hace estos collages. Él lo que hace es descontextualizar estos cuerpos de las enfermas para crear una novela donde se vuelven heroínas, se vuelven mujeres que meditan, que es una historia de mujer poderosa de repente, sacada a partir de este imaginario de mujer reclusa. Incluso, mira, se ve, esta es genial porque se ve el set, aquí hay cortados a la cama. Eso sigue siendo Maxence y seguimos por ahí. 10 años antes de la actuación de Helen Banner en la exposición del 38, André Breton y Luis Aragón escribieron en 1911 la Revolución Surrealista, un ensayo para celebrar el cincuentenario de la histeria, en lo que clasificaron como el mayor descubrimiento poético de finales del siglo XX. Los autores proponían una nueva definición que la alejara de la enfermedad y acentuara su carácter seductor. La histeria, dicen ellos, es un estado mental, más o menos irreducible, que se caracteriza por la subversión de las relaciones que establecen entre el sujeto y el mundo moral del cual cree depender. La histeria no es un fenómeno patológico,
y a todos los efectos puede considerarse como un medio supremo de expresión. Nosotros, que nada amamos tanto como estas jóvenes histéricas, cuyo tipo perfecto nos lo facilitó la observación relativa de la indeliciosa Agustín, ingresada en la Salpêtrière al servicio del doctor Charcot. Así continuaba el texto, le acompañaban las 6 fotografías de Agustín, una paciente de la Salpêtrière, que vestida con un camisón blanco se mostraba en una cama en diferentes posturas calificadas como actitudes pasionales. Agustín pasó a ser una de las muchas heroínas del movimiento surrealista, admirada por la excitación provocada por sus movimientos convulsos, que reflejaban el ideal de belleza nuevo que tanto negaban. En las fotografías, la joven escenificaba una fase de ataque de histeria en el que voces y visiones la poseían en un enigmático disfrute, liberando su cuerpo en un éxtasis sexual y místico. La representación de una posesión fantasmagórica, que respondía a la pulsión escópica y satisfacía los deseos del observador por medio de temblores, saltos, calambres y contorsiones. La idea de la histeria interesó al grupo desde sus orígenes, porque representaba una mujer contraria a la norma de la moral burguesa. Por medio de estas imágenes quedaron seducidos por lo liberador de un estado en el que la expresión poética, como ellos decían, aparecía, reflejada en el cuerpo erotizado de mujeres que aparecían en la cama, con los brazos extendidos, las cabelleras sueltas y las piernas retorcidas y casi desnudas. Esta es la joven Agustín. Agustín era... Yo es que he leído el caso, porque hay un libro que escribe Joyce Lee Huberman en donde aparecen diferentes casos, aparece el caso de Agustín. Esta chica era una chica de 15 años, muy guapa, que había sido violada, y sus padres, claro, en el siglo XIX, una chica violada no tenía ningún tipo de futuro. En la Salpêtrière iban mujeres que muchas veces tenían traumas, muchas veces no tenían tampoco posibilidades, por así decirlo, en la vida. Entonces, era mucho mejor quitárselas de encima y recluirlas. A Agustín la recluyeron y como era tan guapa, pues hicieron una sesión larguísima de fotografías. André Breton y Luis Aragón, hay que decir que eran médicos. O sea, Charcot había estudiado Bellas Artes, pero fue médico. Y estos dos habían estudiado medicina, pero fueron artistas. ¿Qué pasa? Que en la Primera Guerra Mundial, Breton había estado con los pacientes de shock, no sé cómo como de shock traumáticos, como traumatizados por la guerra. Y había estudiado un poquito, también Luis Aragón, un poquito de todo el tema de psicoanálisis y un poquito también de temas psicológicos. Y se había fascinado por todo ese imaginario. 50 años de la muerte de Charcot, que ya Charcot, es que estaba pasando de moda, y Charcot estaba cuestionado ya en esta época. Breton y Luis Aragón recuperan todo este imaginario. Y claro, los surrealistas se quedan alucinados, porque de repente pues hay que entender que esas fotografías realmente, ellos ahí ya no lo ven como una enfermedad, pero claro, ven un contenido poético, erótico, que de repente reflejaba y representaba la idea de belleza que ellos estaban buscando, porque se alejaba de toda la moral y de la moral de la mujer, ¿no? Que representaba la norma y la ideal burgués. Ellos veían ahí esa idea convulsa de Breton, esa idea de fenómeno del éxtasis que después desarrolla Dalí. Dalí, por ejemplo, escribe sobre la escultura histérica. O ya un poquito más tarde, Bataille, con todo el tema del erotismo, también se desarrolla al final todo esto. ¿Vale? La idea de mujer normal, en contraposición a otras que no se ajustaban a la norma, existía en estudios y teorías de ciencias, medicina, antropología o criminología, que se había extendido por toda Europa en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Una de las mayores influencias fue Cesare Lombroso, célebre fundador de la Escuela Italiana de Antropología Criminal, cuya obra se difundió rápidamente en varias lenguas. En 1893 escribió La mujer normal, la criminal y la prostituta, en donde se inventó el cuerpo y la mente de lo que era una mujer normal para buscar
las anomalías y desviaciones que le permitían construir a la mujer anormal. Estas desviaciones se simplificaban en dos tipos, la criminal y la prostituta, que compartían en ambos casos rasgos fisiológicos y comportamientos degenerativos y atánicos con las histéricas. Aparte de las teorías de Lombroso y su metodología, fue muy influyente también la manera de mostrar y de representar esos estudios y clasificaciones. Sus libros están tan meticulosamente ilustrados que se pueden comparar a tratados de estética. En ellos aparecen abundantes ejemplos bien documentados, usando fichas médicas, policiales, referentes literarios o incluso refranes populares. Observándolos se entiende el sentir de una época a la que le sería imposible escapar del magnetismo y el poder de estas imágenes que parecían aunando ciencia, arte y freak show. Una época en donde las ciencias y las artes tenían poderes parecidos, crear cuerpos que sirviesen de modelos de la representación de sus propios sueños. Este libro, cuando la exposición de Ortega, Gilberto González, que es el director del CEA, que era maravilloso, me dijo que podía comprar alguna cosita para la exposición. Le dije, compre este libro, que para mí es un referente. Entonces, os lo puedo enseñar porque lo tengo, es alucinante. Este libro, César Lombroso era un antropólogo, criminólogo italiano súper conocido. Era director de un psiquiátrico, bueno, diríamos psiquiátrico, pero son asilos, de un asilo de hombres en Turín. Y a la vez tenía el gabinete de ciencias de antropología criminal al lado, están al lado, una cosa a la otra. Este señor cuenta que una calavera le habló. O sea, que eso suena todo un poco de coña, pero hay que entender que es el momento del espiritismo, es el momento del esoterismo y estas cosas pasaban, ¿no? Entonces, estudiando el cuerpo de un criminal, su cráneo le habló y le dijo que en las fracciones y en la forma del cráneo podía entender la fisionomía y los rasgos de un criminal. Y podría estudiar esos rasgos y le darían pistas para luego poder reconocer y clasificar a futuros criminales. Esto lo hacía con los criminales y, claro, también es de otras mujeres criminales. En la dona delincuente, la mujer delincuente, la mujer normal y la prostituta hace lo mismo. Ese señor también le interesa muchísimo el arte, porque la comparación de la mujer de los rasgos de mujer normal son las culturas griegas. Es genial. O sea, la mujer normal es los rasgos de las diosas griegas y la teoría, este señor, la teoría, la antropología era que había rasgos atánicos, rasgos que se asemejaban más a una mujer animalizada. Por ejemplo, la frente grande, la mandíbula salida, los ojos separados. O sea, había una serie de rasgos que los iban estudiando, iban analizando el cuerpo, ¿no? Claro, les interesaba, es también el momento de la etnografía. Entonces aparecen las mujeres, aparecen esos cuerpos de mujeres negras que se quedan también todos fascinados porque lo ven como algo, lo ven cuerpos que se asemejan también a los animales, ¿no? Lo ven atrasados, ¿no? Cuerpos atrasados, cuerpos anormales. Esto es realmente alucinante, es un tratado de histeria, o sea, de histeria, de estética total, con un toque muy alucinado, ¿no? Pero eso estaba de moda, y esto estaba de moda y se pasaba en la prensa sensacionalista del momento. O sea, no era material de difusión que la gente podía ver. Y era muy común que la gente aristócrata y los burgueses leían sus periódicos y era una diversión, porque claro, ellos se podían reafirmar en su normalidad y en su normalidad, ¿verdad? En la moral burguesa se podían reafirmar porque se diferenciaban de ese tipo de mujeres. Era un juego de diversión, era sensacionalismo, ¿no? Pero es que mira qué portadas, cómo les va a fascinar, mira qué maravillas. O sea,
Es una maravilla. No sé qué conocerle que estéticamente lo consiguió. En 1924, los integrantes del movimiento surrealistas publicaron el primer número de la Revolución Surrealista. La revista del nuevo movimiento se alejaba de la tipología y del diseño de otras publicaciones de vanguardia y se acercaban al de los boletines médicos y tablas policiales. Teniendo esto en cuenta, es lógico que se presentara el grupo imitando las láminas fisionómicas reproducidas por César de Lombroso en el Atlas del Hombre Criminal. Estos son los atlas criminales, es igual que lo de la mujer, pero en hombres. Estos es que se difundían muchísimo. Esta idea de figura central y figuras alrededor es lo que cogen el grupo surrealista para, en el primer número de la Revolución Surrealista, que era la revista que ellos tenían, junto al manifiesto surrealista aparece este atlas, que están jugando ahora mismo, la misma fotografía, ahora mismo, están jugando ese diseño, lo hace Man Ray. Man Ray se encargó de realizar un fotomontaje en donde los rostros se disponían en torno a una imagen de mayor tamaño. En la figura central se muestra el rostro de Herman Berton, una asesina anarcosindicalista y otra de las heroínas indiscutibles del grupo. En la parte inferior se podía leer: la mujer es el ser que proyecta la mayor sombra o la mayor luz a nuestros sueños. Una cita de Baudelaire que mostraba el ideal de mujer surrealista que se identificaba con el deseo y la destrucción. Herman Berton es la imagen de la mujer peligrosa. En ella se reflejaban todas las contradicciones y conflictos de la época, el problema social, el moral y el estético. Para el fotomontaje utilizaron la clásica fotografía de ficha policial que ilustraba periódicos y revistas, creando el mito de la asesina anarquista y de la mujer fatal. En la prensa sensacionalista de la época, que tanto atrajo al movimiento surrealista, aparecieron con frecuencia fotografías de tatuados, atlas criminales y científicos, cuyo fin era el entretenimiento al descifrar las características de los enfermos mentales y delincuentes, para reafirmar de esta manera las ideas estéticas y morales de una local crisis. En esos mismos periódicos, el grupo recoge las fotografías de otras de sus musas, las hermanas Papin, creando con ellas unas imágenes más perturbadoras e irónicas de las publicaciones. Las hermanas Papin, que son estas dos, inmersas en su delirio, que nunca se consiguió explicar, habían asesinado a sus patronas, causando gran revuelo en la época. El grupo surrealista, fascinado por el terror que suscitaban en la burguesía y por el estado incontrolable de las dos mujeres, reprodujeron sus rostros en una de sus revistas, en donde aparecía una imagen de las dos jóvenes hermosas con aire inocente, seguido de un montaje en la misma exposición realizado a partir de las fotografías policiales tomadas el día de su detención. Las hermanas aparecían despeinadas, con la mirada ausente y vestidas con las batas que usaron al despojarse de sus trajes llenos de sangre. Señalando más fotos, Paul Eluard y Benjamin Peret escribieron un inquietante antes y después. Entre ellas, que creaba la comparativa de los rasgos fisiológicos de su transformación en delincuentes o degeneradas. Debajo de las fotografías, una frase hacía alusión a la obra poética del polémico Conde de Rotremont, con una reflexión en donde el bien y el mal se confundía en una dualidad que enaltecía al antihéroe. Lo que más nos interesa de este montaje perturbador es cómo sus autores utilizaron otra vez ese juego inventado y usado por la ciencia que tanto interesó al arte, proponiendo la demostración de aspectos psicológicos y morales representados a través de rasgos fisionómicos y estéticos. Esto, por ejemplo, lo siguen haciendo, constantemente las revistas del movimiento surrealista, constantemente aparece este fenómeno del éxtasis. Aquí aparece el artículo de Dalí, donde cuenta el fenómeno del éxtasis, y fijaros en estas orejitas. Bueno, Dalí utiliza, es un collage donde utiliza pornografía, una foto de Brassai, que es esta del medio, que las enseño, y unas orejitas, ¿no? unas imágenes un poco más raras que saca de fichas policiales y de atlas policiales que también se usaban. Estos cuentos de Lombroso se clasificaban cada parte, claro, que no hablaba. Les hablaba las orejas, la nariz, los ojos, hablaba todo.
Entonces, iban clasificando y podían, por rasgos fisionómicos, decir el grado de criminalidad, podían advertir el grado de degeneración, que esto yo estoy viendo, pero no tiene nada de gracia porque es lo que luego usan los nazis para toda la teoría de arte degenerado y de campos de concentración y de reclusión por rasgos fisiológicos. Pero eso está fraguando desde el siglo XIX en la ciencia y lo recoge también el arte. Para tratar otras cosas, pero también recoge la política, lo va recogiendo. O sea, es un imaginario que influenció muchísimo. Es esa foto de Brassai, que suele dar, ¿no?, a la estética sobremienta, a la dama, ¿no?, la dama durmiente de Sarkot. Es que ese tipo de fotografías en los años 20 y 30 se ponen de moda, muchísimo en la vanguardia. Muchísimas mujeres durmiendo, que es una imagen realmente erótica, ¿no? Aquí veis, mira, la última revista surrealista hacen este mismo juego del Atlas criminal. También lo hace Man Ray, ya esta vez con un cuadro de Magritte en medio, ya es más sofisticado, ¿no? Es más poético, ¿no? Es con los ojos cerrados. Ya la mujer no tiene ya ni nombre, es una mujer desnuda, ¿no? Ya da igual, ¿no?, quien sea, ¿no? Es la mujer, ¿no?, como símbolo más objetual, ¿no? Existió un libro de gran éxito entre los artistas plásticos y actores de la época, El mecanismo de la fisionomía humana y el análisis electrofisiológico de la expresión de las pasiones, escrito por Jean-Benjamin Duchenne en 1862. Las imágenes que lo ilustran mostraban una serie de rostros que modificaban sus muecas gracias a una estimulación eléctrica en ciertos músculos. Una especie de catálogo de gestos que expresaban pasiones específicas creadas artificialmente e inspiradas en personajes de Shakespeare. Esto es un poco loco, pero os explico. El autor tenía preferencia para tratar mujeres que eran cuidadosamente elegidas. Y se caracterizaba de personajes como Ofelia y Lady Macbeth. Estas posaban ante la cámara para representar un teatrillo bizarro en donde, ataviadas con instrumentos que enfatizaban su expresión, creaban un espectáculo en el que se mostraban los grandes mitos de la pasión, de la locura, desdibujando los límites entre ficción y experimento. En busca de una de esas actrices, Duchenne llegó a la salpetería y conoció al Dr. Sarkot, que quedó fascinado por el nuevo descubrimiento eléctrico que ayudaba a excitar nervios y músculos a través de la piel. El autor de esas fotografías fue invitado a dar conferencias a la Escuela de Bellas Artes y al Conservatorio de París, participando de varios actos organizados por artistas y actores. Los temas de su estudio se trataban en varios debates sobre estética, inspirados en los tratados más modernos de danza de la época, como Los sentimientos, la música y el gesto de Albert de Rosas. ¿Qué es este libro? Este libro, realmente, imaginaros al Dr. Sarkot cuando llegó este señor con el aparatito. Eso también hay un toque que este teatro, porque estimulaba, tenía electricidad, se acaba de inventar la electricidad, también hay que entender que esto era una modernidad. Estimulaba los músculos, él entendió, otra vez cogió las referencias literarias, tal vez por Shakespeare, porque quería demostrar la locura y las pasiones. Entonces, qué mejor que coger a Ofelia y a Macbeth y empezó a disfrazar a estas mujeres, ¿no?, con un velo, aquí con un velo, la cruz, ¿no? Las disfrazaba. Son primeros planos, caras y gestos, que ya habíamos visto que Sarkot en la iconografía había estado ya intentando mostrar gestos de emociones. Y esto, claro, le encanta. Le encanta y le encantó a los artistas. Vais a ver este tratado, que a mí me encanta, es un tratado de vanguardia, súper conocido de esa época, fue conocido en toda Europa, en donde se enseñaba a bailar, se usa toda la iconografía de Sarkot y todos estos estudios sobre la histeria y sobre las emociones que estaba haciendo la ciencia, lo empiezan a usar para teatro y para danza, ¿vale? Las fotografías que componen este libro mostraban los gestos y movimientos de las bailarinas debían hacer
para representar bien las actitudes pasionales a través del cuerpo. Sorprendentemente, las imágenes reflejan una clara similitud a las posturas de las enfermas fotografiadas en los volúmenes de la iconografía de la histeria. Incluso la clasificación y la manera de justificar las diferentes expresiones seguían los modelos de Charcot y Duchenne utilizando sus tratados. La clasificación, aquí el set es diferente, claro, son actrices y bailarinas, van vestidas para actuar, ¿no? Y es un set más elaborado, ¿no? De fotografía como de estudio, con un fondo, pero es que, bueno, mira, esto es Dalí usando esto, me encanta. Eso descubrí de repente a Dalí, que si usas, recorta ese libro. Entonces, van usando todos los mismos tratados. Los artistas cogen el tratado de ciencias, el artista van usando todos los mismos libros para recortarlos en esas horas. Y eso me hizo muchísima gracia, esto, descubrirlo. Bueno. Las histéricas eran imitadas por un sinfín de bailarinas y cantantes, denominadas epilépticas, que se movían de manera convulsa con intención de asombrar con su cuerpo a un público deseoso de satisfacer sus emociones. Esta bailarina a lo mejor la conocéis porque es la que Toulouse-Lautrec, ¿os suena la rubia? Toulouse-Lautrec, a ver, en aquella época aparece el baile del cancán, que evidentemente, como mueven las piernas para arriba, que os acordáis que había movimiento del ataque de histeria, que eran partes del cuerpo que no puedes controlar, sobre todo la pierna, las empezaron a llamar en los cabarets, a las que bailaban cancán, las empezaron a llamar bailarinas epilépticas, por todo este imaginario. Entonces, es gracioso como de repente, que al final es lo mismo, porque es un mundo, es una mirada masculina, de lo que estoy hablando evidentemente, y los cabarets era un mundo transgresor donde se fraguaba la vanguardia, pero al final también eran esos hombres los que estaban ahí viendo a esas señoras, ¿no? Moverse de manera liberada, y las pusieron epilépticas, y me hace gracia que Abril se fotografía también, tiene una serie de fotografías posando también como en la iconografía de la histeria. Bailarinas que por sus gestos descontrolados también se enfrentaron a las convenciones sociales de una manera directa, obscena y valiente, mostrando una transformación del cuerpo femenino peligrosa, que las posicionaba como receptáculo de la tensión de una época en donde la fascinación y la repulsión se convertía en un objeto sexualizado a la vez que liberado. Es un momento muy extraño, porque muchas veces ellas hacían ese tipo de bailes de manera subversiva. O sea, y es un momento de tensión en donde todo el rato es imaginario, lo coge la vanguardia y va jugando en esa tensión, ¿no? En esa contradicción. Y cuando lo cogen las mujeres, claro, de repente esa contradicción se empieza a liberar, ¿no? De alguna manera. Este matiz de repulsión y deseo es una de las características, es una de las características más determinantes de este imaginario que estamos viendo y sin duda respondía a la idea que los surrealistas buscaban para escenificar la nueva belleza que estaban inventando. La idea de Breton de belleza convulsa aparece en Nadia, que era es una novela como autobiográfica, donde él se enamora de una chica que acaba justamente en un psiquiátrico en París, ¿no? Esta chica pierde la cabeza con un delirio y él se queda fascinado con ella. Y Nadia termina con la famosa frase de Breton de la belleza será convulsa o no será. Años después, en la revista surrealista aparece ya el tratado de Breton sobre la belleza convulsa, donde explica su idea de belleza, que me hace mucha gracia porque lo significa con esta bailarina que se llama Pilar. Era una chica gitana que estaba en el país de la época,
y que bailaba, claro, yo entiendo que también vieran en el flamenco y en el movimiento del flamenco, que pudieran ver también esa liberación. Al final, en todo el baile, porque el flamenco también en aquella época pertenecía al cabaret, por así decirlo, ¿no? Era un lenguaje subversivo y un lenguaje como que lo veían por la noche en un espacio, ¿no? más nocturno, más clandestino, ¿no? Esto es la belleza convulsa de Breton. Las heroínas surrealistas eran una atracción de feria, un fenómeno que se podía consumir, y aunque parecían con diferentes rostros, eran siempre las mismas. Todas ellas, con sus rasgos diferentes y sus fotografías extenuantes, solo eran una más y un fichero policial, en el caso característico de la mujer delincuente, o una de tantas otras que servían para identificar la enfermedad como la estrella. Mujeres clasificadas, convertidas en un producto listo para un espectáculo de adultos entre la cárcel, la clínica y el burdel. Acompañando a todas estas imágenes, que había una vía de acceso que escapaba a la razón e interrumpía con una fuerza que fascina y atrapa. Estaba la idea de belleza convulsa de Breton, que pasaría a ser belleza caníbal para Dalí o erotismo para Bataille. Un pensamiento que surgía del concepto de lo sublime y que planteaba las bases estéticas en torno al cuerpo, la mente, la enfermedad, el sexo, lo andrógeno o la quimera, para terminar identificándose con lo siniestro que explicaba Freud, y que los artistas utilizaron para explotar el terreno del inconsciente, del doble y del otro. Freud decía, efectivamente lo siniestro surge con frecuencia y facilidad cuando se borra la frontera entre fantasía y realidad, cuando se nos presenta como real algo que hasta entonces habíamos considerado del dominio de la fantasía, como los autómatas, las muñecas y maniquíes, siniestros todos, porque querían borrar la frontera de la ilusión, difuminando la línea del sueño, o mejor dicho, la transgresión del deseo. Freud pone como ejemplo de lo siniestro los cuentos de Hoffmann, en donde una muñeca despierta el amor de un joven incapaz de diferenciar la realidad de la ficción. Representados por Max Riedhardt en 1931, sabemos que Wegner acudió a verlo y seguro le influenció para crear las muñecas de cuerpos desdoblados y fragmentados en una serie de fantasías excesivas. También sabemos que seguro le influenció su amistad con Lotte Wiesel, la diseñadora de muñecas que había ayudado a Kokoschka a realizar uno de los objetos de deseo más bizarros de la historia del arte. A Wegner lo conocéis, ¿no? Es otra pieza surrealista que hizo un tratado sobre la muñeca y el cuerpo fragmentado y empezó a jugar de una manera muy fuerte, muy bizarra, a poner el límite del cuerpo, de estas ¿no? Como unas fantasías eróticas ya en muñecas y tal. Se quedó fascinado cuando fue a ver los cuentos de Hoffmann, conoció a una señora, una amiga suya que hacía muñecas y empezó a pedir muñecas y maniquíes y piernas y tal. Estaba totalmente obsesionado con este imaginario de muñecas siempre. Niñas como adolescentes. Escribe en las revistas surrealistas, aparece todo el rato, escribe un libro sobre la muñeca. Tanto es así que a su mujer, Unicazón, hace una sesión fotográfica, que también acabó, ella era una superescritora, que también acabó en un psiquiátrico, le hace una sesión fotográfica en donde ata su cuerpo y lo retuerce, como estaba haciendo con los maniquíes muñecas. A Kokoschka estaba obsesionado con Alma Mahler. Se le ocurrió crear una muñeca que sería lo más parecido posible a ella. Esa tendría la finalidad de sustituir a la mujer de sus deseos, que como un fetiche adquiriría una especie de contenido mágico de transferencia de la esencia de su amada.
Tengo mucha curiosidad, decía, por escribir las cartas a la mujer que está haciendo la muñeca. Ahí. Tengo mucha curiosidad por ver qué efecto produce una vez rellena. En mis dibujos indiqué en esbozo las zonas planas, las cavidades, las arrugas incipientes, que son para mí importantes. Una vez con la piel, la verdad es que estoy de lo más impaciente por ver qué aspecto tiene y cómo varía la textura a cada parte del cuerpo. ¿Sería todo más rico, más tierno, más humano? Y Kokoschka continúa con la carta. Por favor, haga lo posible para que pueda gozar con el sentido del tacto, de aquellas partes en las que las capas de grasa y de músculo dejan paso súbito a sinuosos pliegues de piel. En Minamus la mujer que hacía una señora que hacía muñecas súper famosa, y esta señora que recibe cartas de Kokoschka, hay muchísimas cartas de Kokoschka describiendo la muñeca, pero describiendo paso por paso. Esa es la muñeca de Alma Mahler. Kokoschka se quedó, cuando Alma le dejó, se quedó totalmente obsesionado con ella y decidió que, claro, cuando también influenciado por toda la teoría de Freud y por los cuentos de Hoffmann, entendió que también a lo mejor podía hacer un objeto que contuviera de alguna manera el alma de Alma Mahler. Este objeto era esta muñeca. Decidió que como un buen fetiche no tenía que ser él el que lo hiciera. Esa transmisión debía ser hecha por una mujer. Encargó, pero vamos, él manda planos de paso por paso, de tal, de cómo hacer la piel, esa persona con la piel, porque quería tocarla, quería tal. Le compra vestuario, le lleva fiestas. Hay muchas fotos, hay cuadros de Kokoschka con la muñeca. Se queda totalmente obsesionado con esta muñeca. Pero le empieza a entrar también una especie de repulsión y la empieza a odiar, la muñeca. En Minamus realizó finalmente la muñeca de Alma Mahler, pero esta no consiguió satisfacer las obsesiones de Kokoschka, que frustrado quiso transferir los límites del deseo, intentando dar vida a un ser inanimado. Un fracaso que describe así, y escribe la última carta que escribe a Minamus. El servicio de retirada de basura se llevó, en la mañana gris, el sueño del regreso de Eurídice. Aquella muñeca era una efigie que ningún Pigmalión habría sabido despertar. Después de una fiesta se llevó a la ópera. Después de una fiesta de la ópera, le entró un ataque y, horrorizado, la tiró a la basura. En Viena, un día lluvioso, la muñeca cagó la basura y él vio, o sea, no se quedó mirando hasta que el camión de basura, el señor de la basura, se llevaron a esta muñeca, ya se la llevaron y se quitó el fetiche y la magia del medio. Y a ver, te voy a acabar. Y es que despertar a Eros tiene un riesgo, como escuchar las fusiones que llevaron a crear ese imaginario de Diosauro, una historia perversa que busca una genealogía en donde la obsesión por la manifestación de la carne llevó a un intento de posesión del cuerpo y que todavía hoy nos acompaña en la orilla de lo prohibido, allí donde el deseo habita. En la exposición, no sé si me iba a hablar de eso. Claro, si quieres preguntar también. No pasa nada, si queréis preguntar también. Bueno, en la exposición del TEA yo lo que hice fue partir de todo ese imaginario, y este imaginario es muy concreto, estoy hablando justamente del momento surrealista de la vanguardia de Qatar, ¿no? Pero cómo esto ha dejado una estela, esto continúa hasta ahora en la publicidad y en todo, ¿no? Entonces yo mostraba cómo, a partir de la colección del TEA, mostraba todo ese imaginario hasta las fotos de los 80 y 90, porque creo que realmente
esta objetualización, este fetiche y esta representación masculina del cuerpo femenino está muy vigente. Al final es una historia de la mirada, era buscar una genealogía de la mirada, ¿no? de este cuerpo liberado, y es muy ambiguo. Luego es muy diferente cuando lo usan las mujeres. Eso es otro capítulo diferente. Pero este momento a mí de transición es un momento en el que a mí me parece que para el arte es fundamental y es interesantísimo, ¿no? Es final del siglo XIX, principio del siglo XX. Yo parto mucho en mis investigaciones. ¿No tenéis ninguna así? Habría que preguntar. Hola. Gracias, Marta, por esta exhaustiva y deliciosa conferencia. Yo más que una pregunta es una reflexión, porque es interesante cómo este análisis del cual tú partes, que es del surrealismo, ¿no? Y de esta exposición, puede trazar un paralelismo con lo que ocurre con el otro, ¿no? Es decir, la mujer siempre ha sido el otro dentro de esta sociedad, ¿no? Occidental, heteropatriarcal, logocéntrica, eurocéntrica, etcétera, etcétera, pero que también, es decir, es el otro a partir del surrealismo, desde el cual se mira a América Latina, ¿no? Es decir, si pensamos justamente en cómo con esa tropa surrealista que escapa desde Marsella, huyendo de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación en Francia, y que llega a América Latina, ¿no? Preconiza también como esa expansión del surrealismo, ya en una época más tardía, ¿no? Hacia los años, principios de los años 40, y donde muchos autores latinoamericanos van a ser de alguna manera filtrados a través del prisma del surrealismo, empezando por Wilfredo Lang, que va junto con ellos, ¿no? En ese viaje. Y lo interesante es cómo ese otro, como bien tú explicabas, siempre va a ser con ese objeto de deseo, fetiche. Hal Foster lo explica muy bien en uno de sus maravillosos textos. Porque de alguna manera entraña, ¿no? Todos esos atavismos, miedos sobre ese inconsciente, salvaje, etc. Y sin embargo, evidentemente, está anulando, reduciendo a esa visión prácticas, ya sean culturales, sociales, míticos, religiosas, que van más allá, ¿no? Es decir, lo que se interpreta como histeria en las mujeres, en el caso, ¿no? También de los otros, del otro racializado, los sujetos racializados, ¿no? Que no son euroblancos, eurocéntricos, van a ser pues, los salvajes, lo que evidentemente esa razón logocéntrica no es capaz de abordar. Y es interesante cómo eso está ocurriendo paralelamente en Europa, ¿no? Hacia las mujeres, pero hacia el otro que está más allá del Atlántico, está ocurriendo hacia los sujetos racializados, ¿no? Que a fin de cuentas son los sujetos que han sido víctimas y son los herederos de la colonialidad, ¿no? De los procesos imperiales de expansión hacia América Latina. Y sobre todo es interesante cómo efectivamente a través del arte podemos ver, ¿no? Todos esos filtros, ¿no? Que ya sea desde el hombroso, toda la eugenesia, ¿no? Que forma parte de ese conocimiento que se va gestando y esas taxonomías de las diferentes disciplinas en el siglo XIX van a tener efectivamente su recodo en todas estas prácticas artísticas de vanguardia, ¿no? Que no terminan, por muy transgresoras que sean desde un punto de vista de Occidente, de la tradición, de la historia del arte, no terminan efectivamente por despojarse de esa, ¿no? Visión heteropatriarcal, esa mirada masculina que lo va a regular todo. Entonces, simplemente me llama esa atención, ¿no? Cómo hay un paralelismo entre ese mirar a la mujer, ¿no? Como el otro histérico, el otro que es incapaz de refrenar sus impulsos, y lo mismo sucede entonces más allá del Atlántico hacia ese otro, ¿no? Que es el otro sujeto racializado, subalternizado, fruto de la colonialidad. Muchas gracias por este recorrido maravilloso que has hecho por la exposición y por todo, ¿no? Este imaginario. Pues gracias.
Gracias. A ver, es una época, el siglo XIX es fascinante. Es la época donde aparece la etnografía. Esto forma parte de un estudio mucho más grande yo estoy estudiando el tema de la degeneración como categoría estética. En el tema de la degeneración como categoría estética, puedes ver todos los casos o sea, aparecen las colonias, aparece toda la investigación desde la ciencia de cuerpos diferentes. Y aparecen, se empiezan a clasificar, aparece el otro totalmente exotizado, con toda esa idea de atavismo, ¿no? Y como de atraso, y eso todo se fragua realmente en el siglo XIX y claro, esta visión, todos eran otros, realmente, los señores los que no eran otros eran los señores del siglo XIX, de clases burguesas y aristocráticas, pero el resto éramos todos, todo el mundo era otro. En diferentes grados, de diferente manera. En Latinoamérica, evidentemente, sí. En Latinoamérica, cuando huyen, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a huir todos esos intelectuales, y muchos van a México, por ejemplo, evidentemente es que van en una posición de poder. Aunque estén huyendo, están posicionados de otra manera, no son inmigrantes normales. De hecho, sus huidas no son huidas normales. Eso es interesante, ver cómo huyen unos y cómo huyen otros. Muchos de estos artistas huyen a través de Marsella, ayudados por coleccionistas y por gente que entiende que tienen un valor cultural importante, es verdad que lo tienen, y que hay que ayudarles. Claro, el otro no tiene ese valor, ni cultural, ni militar, y huye de otra manera, y se posiciona de otra manera. De hecho, no huye. Entonces, en esa época, no huye. Está un poco relacionado con todo esto porque yo me he leído hace poco las memorias de Luis Buñuel y no lo has mencionado en ningún momento y también se fue a México y tal y lo he visto que estaba en una de las fotos junto con ellos, que ella en su libro pone un poquito mal a Dalí, como que se fue más con este grupo y él no, entonces quería saber cuál es tu opinión. Mi opinión sobre Buñuel. ¿Si Buñuel estaba en ese grupo o...? Sí, Buñuel era súper colega de todos estos. Era súper colega, de hecho, las primeras películas son con Dalí. No, y con todos los autores, eran súper colegas, un grupo al principio. A ver, los surrealistas son un grupo enorme y había afines, y luego había peleas, se peleaban unos con otros, entonces era muy calor. Realmente, entonces echaba uno, se peleaba con otros. Claro, pero sí, Dalí, sabe, Buñuel fue muy importante para el inicio del grupo. No lo he puesto porque no, pero podía haber puesto, O sea, en el perro andaluz hay varias escenas que podría haber puesto, o en la de oro también. O sea, podía haber puesto cosas de Buñuel, pero no he puesto porque no he puesto. Pero podía haber puesto de todos, de Paul Delvaux, de Madrid. Si miráis un poco, todo está trabajando en esa idea de mujer y esa idea de belleza nueva, que era muy moderna, en esa época también, porque si realmente están buscando una mujer una belleza que van contra la burguesía, ¿no? Van contra la norma, van contra tales. Ellos donde buscan, en los bajos fondos, al final buscan las cárceles, en los psiquiátricos, es muy loco, es muy perverso, pero están todos en esa, y más grupos de vanguardia también, no solamente los surrealistas. Cada uno, pues, su fetiche, pero... Así que sí.